Bueno, hoy vamos a continuar hablando porque no puede abarcarse en un solo programa, ¿verdad? Porque son temas que vale la pena profundizar. Y este gigante, ¿verdad? Que a veces se puede levantar en nuestra vida, en este camino hacia la meta, el resentimiento, pues a veces es difícil reconocerlo, ¿verdad? Porque a veces no nos gusta o no queremos reconocer que algo ha quedado en nuestro corazón hacia otra persona u otras personas, ¿verdad? Pero si continuamente tenemos o mantenemos un pensamiento o un sentir en nuestro corazón por algo que nos han hecho o nos han ofendido, estamos albergando resentimiento. No es fácil como decir yo tengo resentimiento, pero si constantemente pienso en lo mismo, lo tengo. El resentimiento, ¿verdad? Como hablábamos la semana pasada, su nombre lo dice, es resentir. Es volver a sentir una misma emoción, ya sea de dolor, tristeza, vergüenza, frustración, humillación. Y esa situación, ¿verdad? Que nos provocó alguna persona, eso mismo lo volvemos a sentir una y otra vez. Ese resentir constante, pues va creando ese resentimiento, ese gigante que se va haciendo cada vez más grande y del que podemos caer presos porque no sanamos rápidamente el corazón. Y es que a lo largo de la vida, ¿verdad? Vamos a pasar diversos momentos en los que tenemos algún problema o alguna situación con alguien que nos puede causar molestar, o sea, malestar, perdón. No estamos exentos de que nos enfademos o algo nos moleste o una persona nos ofenda. Y lo que nosotros no podemos evitar es lo que otros hacen en contra de nosotros. Pero lo que sí depende de nosotros es cómo vamos a reaccionar ante esa actitud de las personas, ¿verdad? Si dejamos que el gigante del resentimiento se levante, poco a poco recordando una y otra vez ese problema, o vamos al Señor. O sea, tenemos dos opciones, o vamos al Señor o empezamos a recordar una y otra vez eso que nos ha hecho daño, ¿verdad? Cuando vamos al Señor, sanamos nuestro corazón, limpiamos la herida y no dejamos que nada malo crezca en nosotros. Y el gigante del resentimiento, ¿verdad? Es la falta de perdón o el rencor que guardamos en el corazón y que según estudios científicos, estuve leyendo, puede tener algunos efectos que pueden crear aún más daño en nosotros. Puede llevar el dolor o enfado o amargura a nuevas personas y que comparemos experiencias que pasamos en el tiempo anterior con nuevas que no tienen nada que ver. También puede ser que vivamos con la mente y los pensamientos centrados y enfocados en esas malas experiencias al punto que nos impide disfrutar de la vida en el presente, en el día a día. Podemos también estar tristes y deprimidos y eso nos lleva a estar irritables con todos y con todo. Nada nos gusta, nada nos alegra. Perdemos también la relación con otras personas que realmente son importantes porque el resentimiento nos puede crear un aislamiento, ¿verdad? Y la más importante, va a ir poniendo un muro en nuestra relación con el Señor porque alimentamos un sentimiento que cada día a Él no le agrada. Y hoy quisiera que reflexionemos acerca de tres cosas que el resentimiento puede hacer en el corazón, hablando de tres personajes bíblicos que vivieron el resentimiento en sus corazones y esto les llevó a tomar malas decisiones, malas acciones, alejarse de la voluntad de Dios y se dejaron vencer por el resentimiento. El primero, ¿verdad? El resentimiento lleva consigo muerte. En el caso de Caín, todos conocemos la historia, ¿verdad? De estos dos hermanos. Después que Dios acepta la ofrenda de su hermano Abel, ¿verdad? A él no le gusta porque no acepta su ofrenda. Entonces se siente profundamente resentido hacia su hermano, ¿verdad? Y la palabra dice en Génesis 4, 5, 6, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Verdad? El resentimiento ensombrece nuestro semblante, nuestra apariencia. No somos los mismos que antes. Hay una sombra que nos cubre y nos sentimos tristes, decaídos, sin fuerzas, pero con un profundo deseo de venganza. Y al final Caín, todos lo conocemos, es el final de esta historia tan triste, ¿verdad? El resentimiento le lleva a matar a su hermano Abel. Y tenemos que recordar, ¿verdad? A través de esta historia que el resentimiento trae consigo muerte. Quizás no siempre será una muerte física, pero sí traerá muerte espiritual, dolor, tristeza y separación del Señor. El siguiente personaje, que también todos lo conocemos, ¿verdad? Sabemos que el resentimiento nos ciega la mente. En este caso, ¿verdad? Están los hermanos de José. En el relato de José, en el libro de Génesis, los hermanos
de él sentían resentimiento hacia él debido a sus sueños, porque claro, eso sugeriría que algún día él iba a reinar sobre ellos. Entonces, en Génesis 37:11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. A veces el resentimiento nos lleva a tener envidia, y los hermanos de José lo envidiaban y una y otra vez pensarían, este quiere reinar sobre nosotros, ¿verdad? Por causa de esos sueños que él un día tuvo. Y eso fue creciendo en odio, en resentimiento hacia él, al punto que no dudaron vender como esclavo a su propio hermano, mentir acerca de su muerte y vivir tan tranquilos al lado de su padre sin decir ninguna palabra de lo que había sucedido, ¿verdad? El resentimiento nos ciega la mente. No podemos ver, no podemos pensar en otra cosa que buscar el mal de quien nos ha hecho daño, de aquel que nos molesta. Y eso nos va a llevar a tomar malas decisiones que quizás sin ese resentimiento nunca hubiéramos hecho. Y el tercero, ¿verdad? El resentimiento nos aparta de la voluntad de Dios. En el caso del profeta Jonás, recordemos que él recibió un mandato de predicar el arrepentimiento a la ciudad de Nínive, pero para su criterio y su juicio, Dios no debía perdonarlos, sino destruirlos. Y cuando Dios le llama a predicar arrepentimiento, hace totalmente lo contrario. En Jonás 1:3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y cuando guardamos resentimiento aún sin causa, como era el caso de Jonás, él solo tenía que predicar, no tenía por qué ponerse enfadado, ¿verdad? Y resentido con Dios. Nos alejamos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Como lo hizo él, nos vamos de su presencia. Cuando tenemos resentimiento, ¿verdad? Consideramos que estamos haciendo lo correcto, porque el resentimiento busca apartarnos de la voluntad del Señor, de esa perfecta voluntad. Y sabemos que en esta historia de Jonás, ¿verdad? Termina de una manera un poco extraña y él seguía con ese profundo enojo en su corazón, con ese resentimiento. Dios perdona a la ciudad de Nínive, pero Jonás no consigue tener paz, sigue alimentando su enfado, su disgusto, su resentimiento y le suceden muchas cosas a través de las que Dios quería hacerle entender. Entonces, ¿cuántas veces actuamos como Caín? Decae nuestro semblante por algo que nos llena de envidia y nos llenamos de resentimiento. ¿Cuántas veces actuamos como los hermanos de José, alimentando un resentimiento en el corazón contra alguien que nos ciega la mente y no medimos las consecuencias, albergamos mentira sobre mentira y no nos damos cuenta que estamos actuando mal? ¿Y cuántas veces podemos actuar como Jonás, sin ninguna misericordia, siendo hombres y mujeres de Dios, podemos guardar resentimiento hacia otros por sus malas acciones y no nos damos cuenta que ese resentimiento nos está apartando cada vez más de hacer la voluntad de Dios y cumplir lo que Él nos ha pedido que hagamos? Entonces, seamos sabios, no nos dejemos vencer por ese gigante del resentimiento, no alberguemos nada en nuestros corazones, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, seamos dóciles a la voluntad del Señor, limpiemos cada día nuestro corazón si nos han ofendido y cada día, ¿verdad? Limpiémonos de ese resentimiento y prosigamos hacia la meta.